Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos ya iniciando una nueva lección, por supuesto, lección número 7. Amigos, el título para esta es La crisis continúa. De eso se trata la lección número 7 para semana que iniciamos, para esta semana, nueva semana. Por supuesto, esperamos que usted esté pendiente de cada programación, de cada estudio. 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Gracias por su sintonía, amigos y hermanos. Y hoy, para este sábado de noche, estamos contentos porque hemos terminado un sábado más aquí en la tierra. Hermano Cativo, muy bienvenido. Gracias, hermano Milton. Bendiciones para usted y para usted también, queridos hermanos, que han pasado un hermoso sábado, que se gozaron en su iglesia. Ahora, en esta semana que comienza, gocémonos escudriñando la palabra de Dios y estudiando nuestra lección. Claro que sí, amigos, qué bueno que pudimos estar un sábado más acá en la tierra. Y pronto iremos de mes en mes y de sábado en sábado, como dice su palabra, a adorar su santo nombre. Bien, amigos y hermanos, la introducción para esta lección número 7, La crisis continúa, es el título. Pero antes de entrar en lleno en la lección, queremos pedirle siempre la sabiduría a nuestro Dios y el entendimiento para que podamos siempre captar lo que Él nos quiere hablar en cada lección. Acompáñenos en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos gozado acá en la tierra en un sábado glorioso donde estuvimos adorando tu nombre y por supuesto siempre te decimos que tú eres el único Dios que se merece la honra y la gloria. Padre de amor, hoy en esta noche queremos pedirte la sabiduría, queremos pedirte que abras nuestras mentes, que podamos entender lo que quiere hablarnos la introducción de esta nueva lección que hoy iniciamos. Bendice a nuestros amigos y hermanos donde quiera que estén. Padre, que ellos también puedan escuchar tu voz a través de tu palabra. Úsanos, oh Dios, como vaso de honra para ti y para cada uno de nuestros hermanos, que puedan también ellos ser usados a través del Espíritu Santo. Dios del cielo, gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, lección número 7, la crisis continúa. Y el texto para memorizar, hoy lo encontramos en Jeremías, capítulo 9, versículo 24. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24, nos dice: Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bien, este es el texto para memorizar, Jeremías 9:24. Hermano Cativo, el título en general para esta nueva semana, La crisis continúa. Así es, querido hermano y queridos hermanos, la crisis sigue. Como dice, la crisis continúa. ¿Por qué? ¿Por qué continuaba la crisis en tiempo de Jeremías? Porque ese pueblo seguía viviendo y persistía en el pecado, y su rechazo a los insistentes llamados al arrepentimiento enviados por Dios por Jeremías, todo eso llevó a este pueblo a vivir esta crisis. Porque fíjense lo que nos dice el versículo de memoria: Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Aquí hay dos cosas: en entenderme y conocerme. ¿Qué había pasado entonces con el pueblo? El pueblo de Dios en ese entonces. No entendían, no conocían a Dios. Ellos se habían apartado. ¿Por qué la crisis continúa? Porque el corazón del pueblo de Dios estaba endurecido. Mire lo que nos dice
la ayuda. Pero vemos aquí, aunque el corazón humano estaba endurecido, que no quería nada con Dios, Dios en su infinito amor y misericordia continuaba buscándoles, continuaba enviándoles mensajes a través de su siervo, el profeta Jeremías. Cuando la crisis llega, alterando nuestra estabilidad, y se prolongan y cambian el estado acostumbrado de las cosas, Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él permanece fiel. Debido a su amor y preocupación por su pueblo en Judá, les envió mensaje tras mensaje a través de Jeremías. El profeta tenía el desafío de transmitir el mensaje a un pueblo que no quería escucharlo. Qué duro ver a este pueblo sufriendo y lo que todavía le esperaba. El profeta miraba lo que estaba por venir en poco tiempo, y miraba de que al llegar ese tiempo, el pueblo iba a ser destruido. Por eso es que él le hablaba, lloraba. Por eso se conoce al profeta Jeremías como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él, al ver la situación de su pueblo y lo que le esperaba, él lloraba, derramaba su corazón, derramaba lágrimas, porque este pueblo no quiere escuchar el mensaje de Dios. Y hermano Cativo, la lección también nos dice que la mayor parte del libro de Jeremías trata de los desafíos y las luchas que tuvo el profeta al tratar de conseguir que el pueblo escuchara las palabras que Dios estaba procurando transmitirles por amor y preocupación por ellos. Así que el profeta Jeremías tuvo desafíos y luchas para poder transmitir la palabra de Dios a ese pueblo rebelde. Tenía que, las luchas que tenía, venían porque ¿qué mensajes daba Jeremías? No eran mensajes de paz, eran mensajes fuertes, duros a un pueblo que se había apartado, que seguía adorando otros dioses. Sus costumbres ahora eran una vida sin Dios. Y todo eso hacía que Jeremías, por eso nos dice que los desafíos que tuvo él fueron duros. Pero sin embargo, Jeremías, aunque él decía en otros estudios que ya tuvimos, que él no quería ya decir estas palabras, no quería ya hablar de parte de Dios, al ver el corazón de este pueblo que en vez de escuchar se burlaban de él, se burlaban de Dios. Pero él dice, hay un fuego dentro de mí que yo no lo puedo acallar, tengo que sacarlo, tengo que decir lo que Dios me ha dicho, y lo hacía. Entonces vemos ahí los desafíos y luchas que tenía este profeta. Pero ¿qué más nos sigue? Dice, imagínate lo que habría sucedido si la gente hubiera escuchado a Jeremías y hubiera aceptado la advertencia del profeta. Esa pregunta yo me la hacía la semana pasada. Decía yo, ¿qué hubiera pasado si el pueblo hubiera escuchado esos mensajes que Dios les había dado? Entonces no hubiese venido del norte Babilonia. Dios hubiera protegido a su pueblo y no hubiera entrado el ejército
de Babilonia para llevarse cautivos, para llevar las cosas del santuario, sino que Dios tuvo que utilizar al ejército de Babilonia para darle un castigo a esta nación que él tanto había cuidado, pero que lo habían rechazado. Y ahí nos sigue diciendo, hermano Cativo, que si ellos y como dice, imagínate lo que habría sucedido si la gente hubiese escuchado a Jeremías, hubieran aceptado la advertencia del profeta. Si hubiesen escuchado, si la gente, los reyes y los líderes se hubieran arrepentido y humillado ante Dios, la terrible crisis no habría ocurrido. ¿Cuál es esa terrible crisis? Esa terrible crisis fue de que uno de ellos, después de vivir en libertad, tuvieron que vivir una vida de esclavos. Aquellos que habían vivido en palacios tuvieron y terminaron en las cárceles o haciendo trabajos que nunca se imaginaron que iban a hacer. Así es. Y otros, muchos quedaron muertos porque el ejército los mató. O sea que era una gran crisis, porque vemos también allí que este pueblo que creía que nunca iban a ser vencidos porque tenían a un Dios todopoderoso, pero se olvidaron de que ese Dios todopoderoso también los podía entregar en manos de fuerzas enemigas, en este caso a los babilonios. De eso se olvidaron. Creyeron de que ellos seguirían siendo el pueblo de Dios, no importara cómo vivían. Pero el profeta Jeremías les decía, por medio de figuras, de actos simbólicos. Esos actos simbólicos, como acabamos de terminar de ver en esta semana que acaba de terminar, cómo Dios a través de su profeta les enviaba mensajes. Y usaba esos actos simbólicos para que la gente pudiera entenderlo claramente, lo que iba a suceder. Así es, en una forma sencilla. Bueno, si ustedes no me entienden porque estoy diciéndoles de una manera que quizás es un lenguaje para ustedes incomprensible, miren lo que les estoy haciendo. Actos simbólicos. Miren estos actos, miren lo que pasa con ese cinturón de lino. Miren vayan y vean cómo hacen una vasija. ¿Qué pasó con esa vasija? El vaso quebrado. Entonces, hay muchas cosas, pero dice, la oportunidad para el arrepentimiento estaba ante ellos. El llamado, la misericordia de Dios. Todavía no importaba lo que hubiese vivido y hecho el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Todavía Dios, en su infinito amor por ellos, les decía, no importa lo que tú hayas hecho. Si te arrepientes y te vuelves a mí, yo te perdono. Yo te acepto y sigues siendo mi hijo. Ese mismo mensaje que le dio Dios por el profeta Jeremías en el tiempo de antaño es el mismo mensaje que Dios a través del profeta Jeremías nos está dando a nosotros hoy. Que no importa cómo hayas vivido en el pasado. Te puedes haber llamado adventista, pero has estado viviendo una vida sin Dios, una vida adorando otros dioses. El Señor te llama y te dice,
si vienes con un corazón contrito y humillado, yo no me acordaré más de tu pecado. Lo echaré en lo profundo de la mar. Pero ven que todavía es tiempo de que podamos estar a cuentas tú y yo. Por eso es que el Señor nos dice en el libro de Isaías: venid luego y estemos a cuenta. No importa cómo haya sido tu pecado, si rojo o negro, no importa. La misericordia de Dios es tan grande que va a cubrir todo ello, todo ese pecado que hemos cometido. Claro, así dice la lección. Aún después de haber hecho tanto mal, cometido tantas equivocaciones, la puerta de la salvación estaba abierta, pero rehusaron entrar por ella. ¿Por qué razón rehusaron? Y lo que decía hermano Cativo, que a pesar de que habían cometido tantas equivocaciones, tanto mal, la puerta de la salvación estaba abierta. ¿Y quién es esa puerta? Jesús, Cristo Jesús. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare, ese será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces la puerta, Cristo todavía está intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Él nos invita a que vayamos a Él, y su justicia, los méritos que Él ha hecho, que Él hizo en la cruz del Calvario, esos son los que darán limpieza a mi pecado. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Esta empero es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Y el profeta Jeremías declaró: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Difícilmente puede la mente humana entender la anchura, profundidad y altura de las realizaciones espirituales del que obtiene este conocimiento. No olvidemos, hermanos, que dice: yo soy Jehová, dice, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Ese mismo Dios que hoy nos está llamando a través de diferentes actos simbólicos a que nos volvamos de esa vana manera de vivir. También me está diciendo que también da juicio, da el pago que merecemos nosotros, que merecen las cosas que hacemos, las cosas que vivimos. No olvidemos que un día tú y yo tendremos que estar ante el tribunal de Dios. ¿Qué escucharemos? ¿Tendremos un abogado que pueda defendernos? Claro. Pero si solamente me digo ser adventista, pero no vivo a la altura del llamado de Dios, ¿podrá alguien defenderme? Y eso es a lo que el Señor está llamándonos, al arrepentimiento, para que podamos tener un abogado para ese día del juicio. Porque Dios es un Dios de justicia, y Él dará justicia aquí en la tierra.
Sigue diciendo el espíritu de profecía: a nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano. Por el sacrificio de Cristo se ha provisto para los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. En su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esta es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? ¿Quién debe ser nuestro ejemplo? Nos dice que es el Señor Jesús. ¿Qué más nos sigue diciendo aquí en la lección? Ahí encontramos algo interesante ya. Dice: es muy fácil para nosotros hoy sacudir la cabeza ante la dureza de sus corazones. Nosotros podemos hoy en día decir, ese pueblo, viendo el mensaje claramente que Jeremías les estaba transmitiendo, que Dios les daba, ¿por qué no se entregaron a Jesús? Hoy podemos nosotros decir eso, pero ¿cómo estamos viviendo hoy nosotros? ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿Ese pueblo que vivió en aquel entonces o nosotros que ya vivimos más de 2000 años después? Nosotros tenemos mayor responsabilidad porque tenemos esos ejemplos que han acontecido, que han sucedido, y las cosas que han venido a consecuencia de la dureza del corazón. Así dice 1 Corintios 10:11. Dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces tenemos, dice, estos ejemplos para que nosotros no caigamos en el mismo error. Y ahora la pregunta, hermano Cativo, que dice: ¿qué aprendemos de ellos? Si abrimos nuestra mente y pedimos la dirección de Dios, vamos a aprender mucho. Pero si nosotros no abrimos nuestro corazón a Dios, no le pedimos a Él que nos muestre cómo está nuestra vida, nuestra relación con Dios, no vamos a cambiar. Seguiremos siendo laodicenses tibios. Y por consiguiente, ser tibios, el Señor me dice: te vomitaré de mi boca. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que ahora que todavía la gracia, la misericordia, Cristo está en el santuario como nuestro intercesor, podamos nosotros arreglar nuestra vida con Dios. Dice el espíritu de profecía: la obra de transformación de la impiedad a la santidad es permanente. Día tras día, Dios obra la santificación del hombre y éste debe cooperar con él, haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar buenos hábitos. Debe añadir gracia sobre gracia, y mientras obra así, según el plan de adición, Dios obra en su favor mediante el plan de multiplicación. Nuestro Salvador está siempre dispuesto a oír y contestar la oración que eleva el corazón contrito y multiplica para los fieles su gracia y su paz. Gozosamente derrama sobre ellos las bendiciones que necesitan en sus luchas
contra los males que los acosan. Entonces, todo lo tenemos al alcance, hermanos, para poder salir victoriosos. Dios lo ha dejado a través del Señor Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Quién de vosotros, si viene tu hijo y te pide un pedazo de pan, le vas a dar una piedra? ¿Verdad que no? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando vamos a Él con ese corazón contrito, qué creen que va a hacer Él? Él gozoso va a venir y te va a dar lo que tú necesitas para salir victorioso de ese mal carácter, de ese pecado que no quieres dejar. Él te va a fortalecer con el Espíritu Santo. Hay quienes intentan, sigo leyendo aquí del Espíritu de Profecía, hay quienes intentan ascender la escalera del progreso cristiano, pero mientras avanzan, comienzan a depositar su confianza en el poder del hombre. Ahí es donde fallamos. En vez de poner nuestra confianza en Jesús, la ponemos en el poder del hombre, ya sea en otra persona o en uno mismo. Sigue diciendo, y pronto pierden de vista a Jesús, el autor y consumador de la fe. El resultado es el fracaso, la pérdida de todo lo que se había logrado. Ciertamente, es triste la condición de los que, habiéndose cansado del camino, permiten al enemigo de las almas que les arrebate las virtudes cristianas que habían desarrollado en sus corazones y en sus vidas. Pero el que no tiene estas cosas, declara el apóstol, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué creen que el Señor le dice a la odicense, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte y colirio para que veas cómo estamos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos dice que necesitamos colirio? Porque estamos viviendo una vida ciega. No vemos a Cristo, no lo vemos. Lo tenemos cerca, pero nosotros no lo vemos. Él en su infinito amor está diciéndome, hijo, aquí estoy. Y mire lo que nos dice en la ayuda. A causa de su persistencia en el pecado y su rechazo a los insistentes llamados al arrepentimiento enviados por el Dios de Jeremías, la situación de Judá cambió drásticamente. Su capital, Jerusalén, dejó de ser ciudad de paz, que es el significado de su nombre, y llegó a ser ciudad de muerte. Jeremías deseó que su cabeza fuera un manantial y sus ojos una fuente, pero no de agua dulce, sino de lágrimas, para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. El pueblo cosechaba el fruto de sus obras, porque todos ellos son adúlteros, una congregación de traidores que han acostumbrado su lengua a decir mentiras y se ocupan de actuar perversamente. Fueron desleales entre sí, se vendieron a la idolatría y avanzaron de mal en peor, porque no quisieron conocerme, dijo Jehová el Señor. Y en medio de todo esto, el Dios de Jeremías permaneció fiel a su propósito para con su pueblo. Él es fiel.
Él está esperando. ¿Qué le contestaremos tú y yo? La crisis continúa, hermano. Por eso es que es importante vivir aferrado a Cristo día con día, porque la santificación es todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor venga o hasta que vayamos a descansar. No podemos nosotros descuidar lo que ya tenemos con nosotros, a Cristo. Puede venir el enemigo con cosas muy sofisticadas y sacar a Jesús de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y que esta semana nos gocemos estudiando esta nueva lección. Bien, amigos y hermanos, tenemos la introducción de la lección de Escuela Sabática, lección número 7, la crisis continúa. Recuerden sintonizarnos 7 de la mañana a 6 de la tarde, hora del Pacífico. Recuerden buscar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como La Voz de la Verdad. Ahí usted los encontrará para que los pueda estudiar. Si no pudo escucharlos durante la transmisión, ahí usted los podrá encontrar y escucharlos a cualquier hora del día. Que tengan una feliz noche, amigos y hermanos, que la paz, el gozo, el amor de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones y que Él los cuide en esta noche. Bendiciones.